Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y, como siempre les digo, me da mucho gusto que nos sintonicen esta mañana de viernes, ya que estamos en vivo, obviamente en Radio Universidad 88.5 FM. Y como les digo, nos da mucho gusto que nos acompañen y más gusto nos da que nos acompañe esta mañana también la doctora María Gabriela Torres Montero, que está aquí con nosotros en cabina para participar y para contarnos de toda su experiencia académica y profesional. Doctora, qué gusto que esté con nosotros, qué bueno que tuvo oportunidad de participar. No, pues primero agradezco mucho la invitación porque para mí siempre es muy gratificante hablar de mi experiencia, sobre todo porque me formé en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo digo con mucho orgullo, aprendí mucho de esta universidad y sigo aprendiendo porque afortunadamente continúo siendo parte de la universidad. Claro que sí, doctora. Y bueno, antes de comenzar con la entrevista, me gustaría recordarles también, como siempre les recuerdo, que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como egresados UASLP y también en Twitter en @UASLP_vinc de vinculación, para que encuentren mucha información que les puede interesar para seguir en contacto con nosotros, que ustedes que son egresados de la universidad pues siempre tendrán un lugar en nuestra institución y además pueden seguir aprovechando para encontrar nuevas oportunidades de empleo, becas de estudios, eventos culturales y mucho más que la universidad tiene para seguirles ofreciendo y para que siempre se sigan sintiendo parte de nosotros y, como es de la uni, parte de ti. Doctora, ahora sí vamos a comenzar. Platíqueme, bueno, no mencioné, pero usted es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Platíqueme, ¿cómo fue que usted se decidió estudiar esta licenciatura y por qué decidió estudiarla aquí en la universidad? Bueno, yo formé parte de la primera generación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación allá por el año 1985, que se abrió por primera vez la convocatoria, se abrió esta licenciatura. Y bueno, en San Luis Potosí en aquella época solo existían dos universidades que ofrecían la licenciatura, las dos eran privadas y de alguna manera a mí me interesaba el área de sociales, pero no me gustaban mucho los números, entonces vi esta oportunidad de entrar a Ciencias de la Comunicación, a una licenciatura nueva, que por lo tanto pues había como muchos mitos en torno a esto, de que si solamente iba a haber muy poquitos que pudieran ingresar, de que si era únicamente cierto perfil de gente con experiencia ya en periodismo, etcétera. Sin embargo, pues hice todos los trámites que la universidad requería, como lo es ahora, del examen médico, el examen psicométrico, el examen de conocimientos, y pues creo que fui muy afortunada en ingresar en esta primera generación, que éramos muy poquitos estudiantes, si mal no recuerdo éramos como menos de 40, sí, muchísimo menos de 40, quizás 20 más o menos, no recuerdo exactamente cuántos, y éramos una generación muy heterogénea, muy diversa. Habíamos gente muy joven en aquel tiempo, había otros ya con mucha experiencia en el ámbito de periodismo. Era la primera vez que se impartía la licenciatura, obviamente como todas las licenciaturas que empiezan con muchas limitantes en cuanto a espacios físicos, presupuesto, etcétera. Sin embargo, creo que la formación que recibí fue muy, muy enriquecedora por el tipo de personas, de profesores que eran de diversas entidades, eran profesores con diversas formaciones, pero que eran muy entusiastas al impartir una licenciatura que en ese momento empezaba. Eran profesores que, si bien obviamente no tenían los recursos materiales que tenemos ahora, por fortuna, pero que el entusiasmo que tenían por compartir sus conocimientos, pues nos ayudaron mucho a toda esa generación, esa primera generación de la licenciatura. Entonces, ¿qué fue lo que me impulsó a entrar a esa licenciatura? Pues como te decía, me gustaban las ciencias sociales. Tenía yo desde muy niña la inclinación hacia a la historia, me gustaba mucho la historia y como que vi ahí una oportunidad de que pudiera yo desarrollarme. ¿Qué significó para usted, ya después de haber egresado y bueno, probablemente también durante el transcurso de su licenciatura, ser la primera generación? ¿Qué significó para su generación, para usted en lo personal y ya también habiendo egresado? Bueno, ahora que lo veo a distancia, yo creo que fue un gran aprendizaje,
porque había muchos retos, e insisto mucho en estas limitantes económicas, porque ahora como vemos la universidad, pues hay muchos recursos realmente. Vemos, bueno, recuerdan aquel entonces la computación pues apenas comenzaba y no teníamos laboratorio de cómputo. La primera computadora que nosotros vimos en ese tiempo fue justo cuando íbamos a terminar ya el último semestre, y solamente la vimos porque no había una computadora. El laboratorio de fotografía que llevábamos era un cuarto oscuro, porque en aquel momento se revelaba en blanco y negro, así muy, podemos decir, sin mucho equipo, pero aprendíamos, y como que esos retos de superar las limitaciones que teníamos, como que nos fue formando precisamente a, bueno, no tenemos, pues vamos a buscarlo y vamos a resolver la situación. No nos podemos quedar con la queja eterna, ay, pues no, es que no hay, no, buscábamos las formas. No teníamos acceso a todo el sistema de bibliotecas que ahora cuenta la universidad, pero buscábamos la forma de tener los libros. Recuerdo que teníamos un profesor, y claro, pues obviamente eso también nos formó, que decía, tienen que leer tal texto para dentro de 3 días, pero ¿dónde lo conseguimos? No sé, ese no es mi problema, ustedes búsquenlo. Entonces, eso nos impulsó a nosotros, pues tenemos que cumplir, tenemos que buscarlo. No había internet, no había forma de buscarlo. Entonces, como que yo creo que esa fue una formación bien, bien importante. ¿Qué siguió para usted cuando termina la licenciatura? Ya es una joven profesionista y bueno, de entrada eso siempre es un poco impactante para todos, pero después de eso, ¿qué pasa con usted? Bueno, yo empecé a trabajar desde antes de que terminara la licenciatura. Trabajaba como reportera de lo que en aquel tiempo era una publicación era una publicación que se dedicaba como más publicitaria, pero lo combinaba con reportajes de investigación. Entonces yo trabajaba para esa publicación que se llamaba Magazine Gente, que lo hacía precisamente un potosino que recién había egresado de su licenciatura, que había cursado en la Universidad de Austin, y que él había estudiado mercadotecnia. Entonces él formó aquí ese magazine, el Magazine Gente, y yo empecé a trabajar ahí con él. Y bueno, esa publicación era una publicación mensual, y ya de ahí como que me empezó a inclinar hacia el periodismo. Cuando yo termino la licenciatura, entonces con ya esa poquita experiencia que tenía, claro, en aquel momento para mí era una experiencia ya muy grande, y había hecho mi servicio social en la Hora Nacional, entonces como que tenía yo cierto conocimiento del periodismo, de reportear, etcétera, y se dio la oportunidad de trabajar en una revista de corte político, y fue ahí como empecé a incursionar en el campo laboral. Pero posteriormente se da la oportunidad de entrar a trabajar en el que era el Instituto Nacional del Consumidor como responsable del área de medios, y entonces dejé el ámbito periodístico para entrar al Instituto del Consumidor. Posteriormente combiné el Instituto del Consumidor con un área que en ese tiempo empezó lo que era Radio Universidad FM, y pues la verdad como me gustaba mucho esto de escribir, etcétera, entonces se dio la oportunidad de formar parte de lo que era aquel momento como corrección de estilo de los programas que iban a salir en Radio FM. Pero este trabajo ya no lo podía combinar con el Instituto del Consumidor, entonces me salí del Instituto del Consumidor y me incorporo ya a lo que era Radio Universidad FM, que en ese tiempo también comenzó sus transmisiones, y pues afortunadamente formé parte de esa primera etapa de Radio Universidad FM. Que le ha tocado ser pionera, entonces también de aquí de la historia de la universidad y de la comunicación en San Luis también. Pues de alguna manera también. Así es. Doctora, ¿cómo fue entonces que de repente le surge la inquietud de continuar sus estudios, un estudio de posgrado, y además orientado a esta área, como usted comenta, que es la historia? Bueno, como que siempre, bueno, después de que terminé la licenciatura, en aquel tiempo era poco común que alguien después de la licenciatura hiciera cursos o hiciera los posgrados. Claro que había gente que lo hacía, por supuesto, pero en las áreas de ciencias sociales, como no había en San Luis Potosí, entonces había que salir, y no era tan común como ahora. Ahora sí, los estudiantes terminan su licenciatura y ya están pensando en el posgrado. En aquellos años no. Entonces, ya después de trabajar por un tiempo, como que me entró esa idea de, bueno, quiero hacer algo más, me gustaría seguir estudiando, y entonces buscando diversas alternativas,
pues aquí en San Luis no tenía las posibilidades de ir a otro lugar, y como que en ese tiempo las becas CONACYT no eran tan promocionadas, no se conocían mucho, entonces yo desconocía mucho todo ese ámbito, pero se da la apertura del Colegio de San Luis. Y entonces digo, no, pues creo que es mi oportunidad de entrar a hacer un posgrado, y entro a la primera generación de la maestría en historia en el Colegio de San Luis. Entonces ahí es como se da también esa oportunidad de entrar como primera generación a un espacio que iniciaba ya como una institución. El Colegio de San Luis en ese momento empieza como una institución, como un centro de investigación. Claro, anteriormente, años atrás, ya había las experiencias de la investigación en historia por diversos grupos aquí en San Luis, pero ya como un centro de investigación comienza el Colegio de San Luis y abre su primera promoción para la maestría en historia, y es ahí como yo ingreso, y pues afortunadamente, como era algo que me gustaba mucho, pues entré. ¿Cómo fue que sus estudios previos de licenciatura se pudieron combinar con esto de maestría? Porque como hablábamos fuera del aire, de repente sigue habiendo un poco este estigma, por así decirlo, de que igual no es tan compatible, ¿no? ¿Cómo que comunicación puede ser compatible con historia? Cuando en realidad claramente sí lo es, y más usted nos puede narrar muchísimo más cómo es que se combinan y cómo se puede acercar esta área de las ciencias sociales. Yo creo que mi experiencia también como reportera, porque creo que eso no lo mencioné mucho, pero un tiempo también estuve como reportera en un noticiero radiofónico y en la revista esta de corte político. Como que el ser reportera me dio la oportunidad de conocer cómo se daban ciertos hechos en el presente. La historia es conocer cómo se dieron ciertos procesos en el pasado. La historia también es un proceso de comunicación, y yo creo que es ahí donde donde se cruzan de alguna manera la comunicación con la historia. Las ciencias de la comunicación, esta base que yo tuve en mi formación de licenciatura, fue fundamental y fue clave para entender muchos procesos históricos, porque insisto, la historia es un proceso de comunicación, tanto a la hora de investigar lo que sucedió anteriormente, como para poder difundirla, para poder escribir y analizar y escribir esos procesos que se dieron en el pasado. Entonces yo creo que la comunicación es un campo tan amplio que hay muchas oportunidades, que las limitaciones no las ponemos cada uno de nosotros, pero hay muchísimas oportunidades, no únicamente en el ámbito periodístico, no únicamente en el área de los medios, ahora los medios electrónicos, sino también en otras áreas de investigación, pero no únicamente investigación en la comunicación, sino como la investigación en la ciencia, en la historia, etcétera. Yo creo que la comunicación, las ciencias de la comunicación son un campo muy, muy amplio, donde falta mucho todavía por explorar y por conocer. ¿Cómo fue para usted terminar su maestría y aparte pues con este nuevo enfoque retomar pues su carrera profesional y decir, bueno, ahora tengo esta parte que no tenía antes, ¿qué puedo hacer, qué sigue para mí? Cuando yo terminé la maestría en historia, en ese momento se empezó a organizar un grupo de trabajo para establecer lo que después sería la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. Yo seguía trabajando aquí en lo que en ese tiempo era la división, si mal no recuerdo, la división de comunicación social, era radio y televisión y cultura, algo así, no recuerdo bien ahorita el nombre. Pero yo seguía trabajando aquí, y cuando se empieza a organizar este grupo de trabajo con profesores del Colegio de San Luis, con profesores de la Autónoma de San Luis, el doctor Miguel Aguilar Robledo, actual director de la Facultad de Sociales y Humanidades, me comenta que hay este interés, etcétera. A mí me interesa mucho participar para poder ejercer lo que había aprendido en la maestría en historia, y pues me incorporé a este grupo de trabajo, y fue como ya formé parte de este grupo que estableció la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. Estoy hablando del 2002. Entonces ya cuando se forma esta coordinación, yo me incorporo, ya he estado trabajando en el grupo de trabajo, después ya me quedo como coordinadora de la licenciatura en historia, y es ahí cuando yo veo que ya voy a poder de alguna manera pues aplicar, si se puede decir el término, lo que había aprendido en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, más lo de la maestría en historia.
Y que aparte seguramente fue algo muy, muy afortunado poder combinar las dos cosas y además la docencia, que también seguramente es muy enriquecedor. Definitivamente que sí. Antes de que yo estuviera ahí en este grupo de trabajo, cuando estaba aquí trabajando en Radio Universidad, yo daba clases también, daba clases en las universidades privadas. Entonces como que esas combinaciones me fueron dando la experiencia que después pues me sirvió de mucho cuando ya estuve frente a la coordinación de la licenciatura en Historia. Entonces yo creo que todo lo que uno va recopilando a lo largo de la vida siempre va a ser útil, siempre nos va a ayudar para algo. ¿Cómo fue, doctora, que después se animó a continuar sus estudios también? Y aparte, como platicábamos, fuera del país, que es una experiencia seguramente muy distinta a la que usted había vivido con sus dos formaciones previas. Sí, definitivamente fue una experiencia también que, pues son retos. Todo esto que he mencionado para mí han sido retos, porque ya una vez que estaba como parte de la planta académica de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades en ese tiempo, pues empezaron a incorporar toda la planta docente, pero ahora una de las exigencias del modelo académico era tener a los profesores lo más habilitados posibles. Entonces todos los profesores que se incorporaron a esta ahora facultad, pues ya tenían su doctorado y pues yo no lo tenía en ese momento. Entonces esto pues de alguna manera también para mí significaba un reto de continuar mi formación, y fue así como que pues ya con el apoyo de la universidad, con el apoyo del doctor Aguilar, cursé mis estudios en la Universidad de Kansas. ¿Por qué en la Universidad de Kansas? Bueno, porque mi campo de interés en ese tiempo, bueno, y lo sigue siendo, y lo que marcaba también una de las líneas de generación y aplicación del conocimiento de la facultad es el área de historia ambiental. Entonces, como área así, historia ambiental, muy pocas universidades lo ofrecen, y menos en estudios de posgrado. La Universidad de Kansas es de las pocas universidades que ofrecen esa área, y en ese momento uno de los principales especialistas en historia ambiental estaba en la Universidad de Kansas. Me refiero al doctor Donald Worster, ahora ya está jubilado, pero en ese momento él estaba ahí, y él junto con el doctor Gregory Cushman eran los principales impulsores de la historia ambiental. Donald Worster a nivel mundo occidental, Gregory Cushman con especialidad en estudios latinoamericanos. Entonces fue ahí como que yo me interesé en formarme con ellos, y pues me fui a la Universidad de Kansas y ahí cursé mi doctorado. ¿Cómo fue esta experiencia para usted? No solamente llegar a un país distinto, en un idioma que no es su idioma natal, pero además abordar esta área pues tan novedosa, tan de reciente creación, sobre todo para nuestra concepción latinoamericana. Sí, fue también, insisto, fue todo un reto, un país diferente, una cultura diferente, formas de organización universitaria diferente, compañeros de diversas culturas. Tuve varios compañeros japoneses, otros hindús, otros latinos, pero muy diferente. Esto yo creo, y ahora sí que lo recomiendo para todas las personas que tengan la posibilidad de salir del país. Es bien importante porque uno tiene otra forma de ver el país, su propio país, otra forma de ver su propia cultura. Y no digamos en un sentido negativo, no, al contrario, uno ve que hay muchas posibilidades y uno ve muchas oportunidades que a veces dentro del mismo lugar no las puede uno ver, sino hasta que sale. Cuando uno sale, uno empieza a valorar mucho de lo que tiene en su país, y dice, es que sí se pueden hacer, muchas cosas se pueden hacer, solamente que a veces uno mismo se limita. Entonces yo creo que eso es bien importante. Además es todo un reto personal, precisamente, formarse en otro lugar, porque uno tiene que acostumbrarse pues a lo que hay. Muchas veces, y eso lo vemos nosotros con algunos estudiantes de la licenciatura, que dicen, no, es que yo no puedo dormir en otro lugar que no sea mi cama. Entonces decimos, es que eso es parte también del reto personal, de cuando uno se enfrenta a ciertas adversidades, uno tiene que superarlas, y eso enriquece a las personas. Entonces yo creo que formarse en otro lugar, lejos de casa, lejos de la familia, lejos de los amigos, eso ayuda mucho y fortalece, tanto a nivel profesional como a nivel local. Tuve la oportunidad de ver cómo se ve América Latina desde otra cultura,
Y sobre todo mucho que a veces tienes que decir, no, pues que la cultura anglosajona, que el imperio, que la cultura dominante, etcétera, etcétera. Pero vemos también como que me abrió la posibilidad de analizar los procesos históricos desde otra perspectiva. No digo mejor ni peor, no, otra de perspectiva. Y yo creo que eso es muy, muy enriquecedor. Claro que sí. Doctora, platícame, ¿qué hace actualmente? ¿A qué se dedica? ¿Dónde está? Bueno, actualmente estoy en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Estoy ahorita como secretaria general. Sigo con mis cursos, por supuesto, no los dejo, me encanta a mí dar los cursos. Pues doy diversos cursos en el área de historia y en el posgrado precisamente de ahí de la facultad. Es el posgrado de estudios latinoamericanos en cultura y territorio. No le pregunté, justamente me salté ese pedacito, Ajá. pero ¿cómo fue para usted regresar? O sea, regresa a la facultad, pero también regresa con una cosmovisión muy diferente, supongo, obviamente. ¿Cómo fue reintegrarse y regresar a todo lo que usted ya conocía, que seguramente alcanzó a ver con otra mirada, otros ojos? Yo regresé, cuando yo me fui a estudiar el doctorado, era coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. Cuando regreso, ya es escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y al poco tiempo es facultad. ¿Qué implicó esto? Bueno, que de repente vi una gran población académica, una gran población estudiantil, vi una escuela muy, muy bien organizada, a como yo la había visto. No es que no estuviera organizada, es que eran menos, éramos más poquitos, y de repente desaparezco. Cuando regreso, pues ya es otra dinámica. Entonces, es también insertarme nuevamente, pues creo que no me costó mucho trabajo porque pues la misma comunidad de la facultad es muy amigable, trabajamos con intereses muy similares, sobre todo porque varios de los profesores tenemos afinidad en los temas, aunque son diversas carreras, son 6 carreras las que hay, como que tenemos puntos en común. El interés en estos estudios latinoamericanos, el interés dentro de las disciplinas que se tocan, geografía, historia, literatura. Entonces como que eso también fue muy importante, que no me costó mucho trabajo reincorporarme. Y de inmediato, cuando como al año que me reincorporo, ya que me gradúo y todo, se abre la licenciatura en filosofía y en ese momento me comisionan como responsable de organizar el grupo de trabajo para proponer la licenciatura en filosofía. Entonces eso también me permitió como que desarrollar esta otra parte de gestión, de organización, del ámbito de disciplinar, exactamente el ámbito académico, y pues como que eso también facilitó mi inserción nuevamente. Y aparte, doctora, siempre ha tenido la fortuna de que le han tocado primeras veces y eso siempre es muy ideal como profesionista, sí. Eso está muy padre. Doctora, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. De repente el tiempo es muy breve para contar pues toda una vida tan extensa y tan rica en su profesión, pero yo creo que con lo que usted ya narró, como decíamos también fuera del aire, da una perspectiva muy diferente de lo que se puede hacer como profesionista, como académica, como estudiante, y enriquece mucho esta visión que tenemos de la licenciatura y de los posgrados también. Muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias por invitarme, porque siempre me he sentido muy orgullosa de ser egresada de la Autónoma de San Luis Potosí. Qué bueno, doctora. Y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos en esta emisión. Recuerden que los esperamos la siguiente semana para seguir platicando más de la universidad. Mi nombre es Raquel Soto. Hasta la próxima. Esto fue Parte de Ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.